voy a grabarlo de manera que todos aquellos que se pierden la clase, si les interesa, pues pueden verlo. Entonces, lo que vamos a ver hoy serían lo que llamamos unas reglas básicas para hacer que las explicaciones de un guía sean, digamos, lo más efectivas posibles. No todo esto es lo que ya hemos visto, pero ahora nos ponemos, bueno, no se ha copiado bien el título, pero da igual. Algunas reglas básicas para conseguir que las explicaciones de un guía sean lo más efectivas posibles, ¿no? Um, ¿Cómo conseguimos que susciten interés y cómo conseguimos esa comunicación verbal efectiva? Entonces, ya sabéis que el PowerPoint no admite animaciones, por tanto coloco la diapositiva entera, pero vamos a ir despacito, línea a línea, porque, digamos, yo creo que tiene mucho contenido. Y ya que somos poquitos, aprovecharemos, si os parece, para hacer una aplicación directa a vuestras visitas, a las vuestras concretamente. Y os pongo ejemplos de las mías y vosotros lo aplicáis a las vuestras. Hace falta un poco de serenidad para verlo, pero si se consigue, realmente veréis que es como muy útil. Y me explico. Vamos a dar esas normas básicas para conseguir la efectividad. Empezamos. No crear infelicidad. ¿Qué quiere decir no crear infelicidad? Bueno, pues imagínate que yo les diga, aquí están la fuente mágica de Montjuic, un espectáculo de agua, de luz y de música, creado el año 29. Qué lástima que no puedan verlo, porque como hay restricciones de agua por sequía, no funcionan. Hombre, no es una forma correcta de plantearlo. Veis que estoy generando una expectativa que luego no voy a poder satisfacer. Por tanto, eso sería más bien un error, ¿no? Y siempre que hablo de esto, me acuerdo perfectamente del guía de Bratislava, no sé si con Paravisión estuviste en Bratislava, que me costaba lo indecible vender una facultativa en Bratislava, porque hay pocas cosas que ver, y venía el guía y decía, empezaba la visita diciendo, señores, en 4 horas no vamos a ver nada, ¿eh? Con 4 horas no, es de bofetada, o sea, es decir, pero tú eres tonto, o sea, ¿cómo estás generando infelicidad solo empezar la visita? O sea, yo te garantizo que si tú tienes los ojos abiertos, algo verás en 4 horas, ¿no? Por tanto, es una forma nefasta de empezar una visita, ¿no? Otra cosa que es muy frecuente es los guías que se lamentan de qué lástima que hoy llueva, ¿eh? Porque esto con sol es mucho más bonito. Vale, esto ya lo sabemos todos, pero que lo dices una vez porque no puedes dejar de decirlo. Vale, una vez se acepta, pero la segunda ya no. La segunda ya sobra. Qué pena, que esté lloviendo. Qué pena. Hombre, tío, no sé, piensa un poco, ¿no? Vamos a generar felicidad, no infelicidad. También otra de las cosas muy frecuentes cuando vas a un museo y de repente aquel cuadro que tú esperabas porque lo conoces muy bien y quieres explicarlo y tienes mucho contenido, resulta que te encuentras una fotocopia en blanco y negro que dice el cuadro está en la Tate Gallery de tal día a tal día. Y en lugar de pasar e ignorar ese cuadro, te paras e intentas explicar lo mismo delante de una fotocopia tamaño DIN A4. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no tienes más conocimiento? ¿Que no eres consciente de que eso no se hace? Que no, en fin, supongo que lo veis claramente porque sois profesionales, ¿no? ¿Qué sentido tiene hablar de una fotocopia cuando tienes cientos de cuadros que podrías explicar, ¿no? O imagínate que tú vas a visitar el monumento que sea y el guía empieza diciendo, bueno, es una lástima porque hoy no funciona el audiovisual, ¿eh? Vale, ¿tú sabías si había audiovisual? No. Pues, ¿qué sentido tiene que empiece por ahí? Que diga, hoy que hace un día estupendo, vamos a enseñarles la fachada, cosa que generalmente no hacemos. Bueno, en lugar del audiovisual, claro, no hace falta decirlo, ¿no? Pero, ¿entendéis el enfoque? O sea, se trata de generar expectativas que sepamos que se pueden satisfacer, ¿no? Um, recuerdo en Ginebra había unas obras y el autocar no podía pasar. Y el guía recordó que había estado con su hijo en el Museo de Ciencias Naturales, donde habían montado un terrario donde se explicaba la vida de las hormigas. Era un cristal y veías en fin, cómo hacían los nidos, etcétera. Bueno, pues no le da por explicarle a la gente la vida de las hormigas. ¿Quién me iba a decir a mí que yo tendría problemas en Ginebra por no llevar mi grupo
a ver la vida de las hormigas. O sea, no puede explicar la independencia de Suiza, Guillermo Tell, los relojes, los Rolex, los quesos, en fin, mira que hay temas, ¿eh? La bandera de la Cruz Roja, bueno, pues no, le dio por hablar de las hormigas. Claro, la gente, vimos el muro de la Reforma, vimos la iglesia rusa, vimos todo lo que hay en Ginebra, pero claro, no fuimos a ver la vida de las hormigas. Pues tuvimos un problema, porque el guía era un incompetente, digámoslo claro, ¿no? Era un incompetente. Tú no puedes generar expectativas de esta forma sin pensar cuál es tu impacto en el grupo que acompañas, ¿no? Todo lo que veremos hoy es muy fácil de entender, perdón, y muy fácil y muy difícil de aplicar. O sea, la explicación uno la entiende claramente, pero es que a menudo vamos a piñón fijo. Es decir, estamos acostumbrados a hablar de tal edificio y resulta que ese día tiene un andamio de los antiguos, de aquellos que no tienen lona mimética, o sea, que no se ve nada de lo que hay detrás, y no somos capaces, porque nuestra mente está, digamos, bloqueada, de dar el salto y decir, hoy no hablo del edificio, o si hablo, hablo en otros términos, no en este es el edificio más bonito que hizo tal arquitecto, tal. No, pues si no lo están viendo, quítale toda la salsa, quítale toda la importancia, constata que el edificio está allí en restauración. Y ya está. No hace falta que expliques toda la historia de algo que no ven. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. ¿Se os ocurre, así a bote pronto, algún ejemplo real que os hayáis encontrado o que apliquéis en vuestras visitas aplicado a Madrid? ¿No se os No, viene a ver, yo, por ejemplo, si hablando ahora que está la Puerta de Alcalá en obras o cuando hay un edificio en obras, que yo suelo hablar de él, yo normalmente de lo que no se ve, por lo que sé ese día, no hablo. Entonces, sí está en el recurso de, pues a lo mejor hablar de lo que hay alrededor para que se fijen en eso y no necesariamente en que no van a poder ver ese monumento o algo así. Vale, o sea, estamos diciendo lo mismo, no estás dándole importancia a otros elementos porque tú no hablas de lo que no se ve, lo cual demuestra una gran profesionalidad. No creas que todo el mundo es capaz de hacer eso, ¿eh? Hay gente que es capaz de hablar de lo que no se ve muchas veces, de que dices, pero tú no has entendido cuál es tu trabajo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que veremos a continuación, ¿no? Si se os viene a la memoria algo, no dudéis en interrumpir y comentarlo, ¿vale? Pero seguimos con esas reglas básicas. La siguiente regla, por lógica, sería crear felicidad, es decir, generar expectativas que sabemos seguro que podemos satisfacer. Es decir, si yo sé, porque lo llevo haciendo no sé cuántos años, que la comida de tal día va a ser paella, pues yo puedo hablar de la paella y explicarles cómo se hace una paella, o explicarles los tipos de paella, o explicarles de dónde viene este plato nacional español prácticamente, ¿no? Porque sé que lo van a probar. Pero si yo no van a probar paella, ¿para qué les hablo de la paella con tanta intensidad? Lo puedo mencionar, pero no tengo por qué explicar lo que explicaré si sé que la van a probar, ¿no? Por tanto, es un poco el planteamiento de que cuando, para crear felicidad, yo tengo que hacerles darse cuenta de que las espinas tienen rosas, no que las rosas tienen espinas. Entonces es aquello de la botella medio llena o medio vacía. Tengo que ser capaz de que la gente vea que la botella siempre está medio llena. Claro, de una manera creíble, ¿no? No puedo decir, qué suerte que nuestro hotel está a 60 kilómetros del centro. Claro, eso no es una suerte, ¿no? Pero sí que puedo decir, tenemos la suerte de que delante del hotel está la parada de metro que nos lleva en 15 minutos al centro de la ciudad. ¿Vale? Si eso es así, no está de más subrayar los aspectos positivos. Y eso es lo que entendemos por crear felicidad. Uno de los mejores ejemplos de esto está en la publicidad de IKEA. IKEA dice, de lunes a viernes, IKEA es todavía mejor. No dice, no vengan el fin de semana que no van a caber, pues es una mierda. Eso no lo dicen, ¿no? O sea, se interpreta que lo que vemos es la parte positiva. Es poner en valor pues, que de lunes a viernes es todavía mejor. Claro, está implícito que el fin de semana no es tan bueno como de lunes a viernes, ¿no? Pero no lo están diciendo. No te dicen, no venga el fin de semana que no va a caber. No dicen eso, ¿no?
Entonces, los enfoques nuestros tienen que estar siempre, digamos, tamizados para que sean, por un lado, creíbles, pero sobre todo pongan en valor los aspectos positivos. Y aquí los guías podemos ser muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, sabéis que en Montserrat, una montaña que hay en las afueras de Barcelona, se puede subir con telecabina, hay un cremallera o se puede subir con autocar. Generalmente subimos siempre con autocar, porque lo demás cuesta más dinero, ¿no? Pero tú imagínate que un día vayas a subir pues con cremallera o con telecabina. Ese día el comentario sutil de que qué suerte que hoy no nos vamos a marear porque no vamos a coger las curvas de la carretera. ¿Veis que es una forma, digamos, de positivizar el uso del cremallera o el telecabina? Ahora, si vamos a subir con el autocar, tiene sentido decir, bueno, hay una cantidad de curvas de morirse, ¿eh? Tómense pastillas para el mareo porque el que menos va a vomitar. Y aparte hay un riesgo grave de que caigan piedras. Pero, tío, tú no has entendido nada, ¿no? O sea, el planteamiento no puede ser ese, ¿no? Hemos de siempre crear felicidad y, tal como decía antes, no crear infelicidad. ¿Qué cosas creéis que crean felicidad? ¿Qué ejemplos tendríais sobre la creación de felicidad? Cuando hacéis Pues, un tapas tour, si las tapas son muy buenas, la pregunta, ¿qué tal han comido? Es procedente. Si las tapas han sido mediocres, no preguntes qué tal han comido. No, porque no estás creando felicidad. Lo mismo con lo que sea, con la bebida, con el día, con lo que sea. ¿Sí? Por cierto, el otro día, creo que fuiste tú, Laura, que comentaste lo del diluvio que te pilló haciendo un tour, ¿verdad? sí, Y yo te comenté, hay varias aplicaciones, he mirado, está el Rain Alarm, hay varias aplicaciones que te muestran la evolución de la tormenta en tiempo real. Entonces, tal como expliqué en ese momento, no es tanto porque mirando la aplicación tú puedes evitar la lluvia. Hay veces que sí, ¿eh? A mí me ha pasado, decir, bueno, miro la tormenta, veo que a tal hora llegará, pues venga, vamos ahora al sitio donde no vamos a poder estar a cubierto porque ahora no llueve y cuando llegue la lluvia estaremos en la catedral, que ahí estaremos a cubierto. Hay veces que sí, pero no lo digo por eso. Lo digo porque si tú tienes una aplicación, un Rain Alarm, que tú puedes mirar, puedes hacer ver que te preocupas, que miras y que tomas decisiones en base a algo, no en base al azar. Y eso la gente lo valora. Es decir, después no acierta y se puede hacer broma, da igual. Pero digamos, no te pueden recriminar que se hayan mojado porque tú has intentado the best you can, o sea, no hay otra opción, digamos, no eres adivina. Pero ese tipo de aplicaciones se pueden ser útiles de cara a la galería, digamos, ¿no? Es una forma de cubrirte las espaldas para que no te puedan criticar, porque claro, nos hemos mojado y si hubiéramos esperado 5 minutos más, dejaba de llover, cosa que en teoría no puede saber nadie. Pero estas aplicaciones sí que te muestran cómo pasa la tormenta en horario, y entonces hay una parte roja y tú ves que si la parte roja va a pasar en ese horario, ahí va a llover. Pero si ya ha pasado, probablemente ya solo caigan unas gotas y no sea este tipo de tormenta que realmente pone a todo el mundo de mal humor. Es otro tema que algún día hablaremos. La lluvia a los españoles nos cambia el humor. Cuando está lloviendo parece que se acabe el mundo. O sea, parece que haya un problemón tremendo. Solo es agua, ¿eh? Pero para los españoles es un auténtico drama la lluvia. Entonces, bueno, es un tema que habría mmm, que tratar. ¿Algún ejemplo que se os ocurra de crear felicidad? ¿Cómo subrayáis cosas que sean especialmente agradables? por ejemplo, Pues en el tour de bicis pasa rara vez, pero hay veces que, por ejemplo, cuando hace mucho, mucho calor o cuando hace mucho aire, el Parque del Retiro cierra, porque hay problema, hay peligro de que se derrumben los árboles, etcétera, etcétera. Entonces, como el Retiro sí que es uno de los highlights que está anunciado en el tour, la gente normalmente sabe ya de antemano que va a haber el Retiro. Si ese día el Retiro está cerrado, yo lo que les digo es que no se preocupen, que vamos a añadir otro parque que encima es local, al que seguramente no llegarían por su cuenta porque no está anunciado, que es la Casa de Campo, que además es el más grande que tenemos en Madrid y está perfectamente aclimatado para el deporte, para bicicletas y que van a ver un ambiente más local, se van a salir del centro.
Perfecto, es exactamente eso. Eso es crear felicidad. No es decir, como tú lo has explicado perfecto, aquello, hoy el retiro está cerrado, qué pena. Y ahora, bueno, no es lo mismo, ¿eh? Vamos a ir a otro sitio que no es tan conocido, pero no, hagamos el enfoque positivo. Tampoco vamos a vender duros a 4 pesetas, se decía antes, ¿no? O sea, billetes de 5 euros a 4 euros, ¿no? En el sentido de, entonces, si es mejor este, ¿por qué no íbamos ya a este directamente? ¿No? Claro. Pero no se trata de eso, se trata de que el enfoque, como has explicado muy bien, sea positivo, nada más. No es ni mejor ni peor, es simplemente un enfoque positivo. Es un parque local que tiene estas ventajas. O sea, subrayamos aquello que merece la pena. Y eso es algo que tenemos que ser muy conscientes a la hora de hacerlo y sobre todo de no crear infelicidad de la norma anterior. ¿Queréis decir algo, August? Sí, que es también más fácil con los grupos pequeños, como solemos tener tapas, depende, pero bici suele ser pequeño. Yo cuando voy por Ribera del Duero manejando un coche, tengo 6 personas como mucho y entonces a mí me gusta lo que sería crear felicidad, sería a mí me gusta la comida, me gusta el campo porque soy del campo y es un día que se trata de tapas, de vino, entonces de comida, y de campo porque Ribera del Duero es el campo. Entonces, pues, que este tour es más de acompañar que de guiar. Hay un poco de guía, pero hay mucho de acompañar. Así que para que ellos tienen un tiempo que no sea solamente un tiempo de aburrimiento en el coche entre Madrid y la primera bodega, entre las dos bodegas y luego entre la segunda bodega y Madrid. Así que vamos hablando, oye, mira el paisaje, contar que en la mañana que vamos a tener un día muy chulo porque vamos a ver campo, entonces vamos a ir fuera de la ciudad y está muy bien, un poco de ciudad, pero un poco de campo, y vais a conocer el campo español, por ahí en Ribera del Duero, a ver un poco de montaña, y porque es como un viaje en un día, realmente, pues poner el dedo sobre puntos que la gente no lo piensa realmente. Sí, Tú subrayas lo positivo, esa es la idea. sí, Subrayas lo bonito sí, de ese día. Perfecto. sí. Es otra forma, Ujú. es un approach súper correcto, ¿no? Decir, bueno, esto es lo de bueno que vamos a ver o vamos a hacer, ¿no? También lo que Sí. decíamos antes, ¿no? Si hace un día soleado, pues sí que puedes decir, tenemos la suerte de que hoy hace un día estupendo. Eso se puede Ujú. subrayar. Lo que no puedes hacer es, qué pena que esté lloviendo. Eso no. Sí, Ese es el planteamiento, ¿no? sí, Natalia, eso es. se te ocurre algo, Natalia? O... A ver, ahora sí. Yo sobre todo lo veo claro cuando los tours llevan un tiempo muy limitado, ¿no? O cuando pretenden maximizar 28.000 cosas en un mismo tour para, pues, para venderlo y que la gente, ¿no? Por ejemplo, el 3 ciudades que tenemos, que es Ávila, Segovia, Toledo, en el mismo día, empieza a las 7, bueno, a las 8 menos cuarto, terminas casi a las 7:30 de la tarde, o el más tuave que tenemos, que también es mediodía por la mañana, vas a Toledo y, bueno, visitan Catedral Toledo y vuelven, ¿no? Entonces tienen poco tiempo, pero en vez de subrayar el tenéis poquísimo tiempo, no vais a ver nada, o sea, básicamente va a llegar y van a ser pinceladas de la ciudad, que podrías decirlo, sea, pero claro, a la en gente les lugar va a de quedar hacer, una... perdona, en lugar de hacer de guía de Bratislava, lo que haces Exacto. es de guía Entonces, profesional. lo que hacemos es, señores, van a tener la oportunidad de disfrutar de 3 ciudades patrimonio de la UNESCO mundial, lo van a disfrutar muchísimo, además donde fueron, bueno, pues moviéndose por las distintas capitales de los reinos, los monarcas, en fin, lo van a disfrutar muchísimo, ya van a ver que vamos a maximizar el tiempo, que tal, tal, tal. O en el AVE, por ejemplo, lo que hago es remarcar mucho el tiempo de si nosotros fuésemos en autobús, verían que es casi 1 hora de trayecto en autobús o 1 hora y media con tráfico, estamos reduciendo a media hora, vamos a ver los puntos más importantes de Toledo y igualmente luego van a tener la tarde libre en Madrid o bueno, en fin, entonces, al final es convertir algo negativo que podría ser negativo de sobra
en algo fantástico, maravilloso, y la gente queda encantada y dice, joder, es verdad, el tren, el AVE es una maravilla, son 300 kilómetros por hora lo que alcanza, y bueno, pues igualmente vamos a ver Toledo por la mañana, que no hay gente, que bueno, que aunque está lleno de gente descargando allí en los camiones y tal, pero bueno, tú le das un poquito la vuelta, ¿no? Y dices, todo maravilloso y fantástico. Y podría ser negativo perfectamente. Bueno, en 3 ciudades, como no lo remarques de esa manera, al principio la gente se puede echar encima porque Puede rebotar porque... muchas reviews luego dicen, sí, hemos estado en muchos sitios, pero no hemos visto nada. Pero si tú al principio nos dices, señores, vamos a ver 3 ciudades, tengan en cuenta que ver una ciudad en un día muchas veces es complicado, ¿no? Vamos a ver 3 ciudades, pero ya van a ver que vamos a parar en sitios donde muchas veces, pues en fin, no tienen acceso ustedes o no las conocen, lo van a hacer todo guiado, ya van a ver que, bueno, pues al final es volver positivo algo que podría ser Claro, un desastre, completamente. el enfoque lo es todo. Ese planteamiento lo es todo. Y además podrías añadir, vamos a hacer uno de los tours más exitosos de nuestro programa, porque eso le da como, si lo hacen muchos, tiene que ser bueno, ¿no? O sea, este tipo de frases, este tipo de, digamos, mensaje subliminal, que lo que hace es que la gente vea la realidad, al menos desde tu enfoque, porque no deja de ser cierto que poco tiempo tienen, es verdad, pero, hombre, la vida del turista se basa en administrar de la mejor manera el tiempo de que disponen. Y ese tour lo consigue, por eso tiene éxito. Claro, si tú vivieras en Madrid, ya irías a Toledo otro día, ¿no? Pero no, no es el caso, ¿no? Yo, Sí, cuando hablamos de esto, recuerdo siempre el mismo ejemplo, que no sé si os lo he contado, porque lo cuento siempre, porque es que lo tengo metido en la cabeza. Yo, en esos 22 viajes seguidos, hacíamos Viena a Budapest en un día. Salíamos muy pronto por la mañana, pasábamos con los visados, pasábamos la frontera, pasábamos el día en Budapest, comíamos, tarde libre para compras y regreso a Viena, ¿no? Ese era el programa. Pero un día, no sé qué pasó, no sé qué era, que había una cola de autocares para cruzar la frontera, pues igual había 5 kilómetros de cola, era una cosa absolutamente kafkiana, surrealista. Y entonces, iba con un conductor que era nuevo y le dije al conductor, coge el carril de la izquierda y tira, que era el de los coches. Claro, adelantamos centenares de autocares, centenares, ¿eh? Y entonces cuando llegamos a la frontera, nos pararon con las ametralladoras, nos dijeron si estábamos locos y pretendieron que diéramos la vuelta y nos fuéramos. Pero claro, detrás de esto ya había coches, ya no podíamos girar. Y al final, entre eso, la botella de coñac, la propina y tal, pasamos frontera y entramos a Budapest. Claro, pero, y fue un día estupendo. Pero ¿qué pasó? Que a la salida, cuando salimos de Budapest, también salían los autocares. Claro, había una cola de autocares que no os podéis imaginar. O sea, creo que llegamos a las 2 de la mañana a Viena. O sea, para que tengas una idea del follón. Pero claro, a partir de la medianoche, yo empecé a oír comentarios de la gente, ¿no? De que, claro, porque tal. Y entonces no pude más que coger el micro y hacer la reflexión, ¿no? Es decir, miren, yo es que vengo cada semana y me atrevería a calificar desde este puesto, ¿no? Desde el micrófono, esta excursión de un éxito absoluto, porque nuestro conductor que se ha jugado el carnet, mentira, es igual, pero esta mañana ha desafiado a las ametralladoras para que ustedes vieran Budapest. ¿Han visto o no han visto? Sí, bueno, pues naturalmente ahora es un peaje que pagamos, pero ¿qué prefieren? ¿Dormir 2 horas menos o no haber visto la ciudad? Claro, si tú no haces la reflexión en positivo, parece que la cosa queda ahí metida, ¿no? Y se enquista y cada uno dice, y se va haciendo la bola grande. Entonces, lo que hacéis muy bien, ese es el enfoque positivo. Es decir, a ver, esto es bueno, ¿no? Es como cuando un cliente te dice, la comida de hoy ha sido una porquería. La respuesta es, tiene usted toda la razón, pero qué suerte tenemos que en este viaje hemos tenido 15 comidas buenas, 3 regulares y 2 malas. Y esta que es la peor de todas. Por tanto, ¿no le parece que eso es un éxito? ¿Entendéis la balanza que tú eres capaz de proyectar de alguna manera? Lo que hace es abrir la capacidad de raciocinio de la gente para que comprendan que esa opinión de poco tiempo en Toledo, poco tiempo no sé dónde, sí, pero, ¿vale? Hay la otra opción. Y eso es el crear felicidad, ¿vale? Venga, pasamos al siguiente. Natalia, no te vemos, ¿eh? Se ha roto la conexión en vídeo.
Decía, Sí, es que estoy ya con el peque por aquí. Te estoy vale, escuchando, estoy conectada, pero tengo por aquí al peque al lado y tampoco quiero molestaros. Pero estoy con vosotros. vale. Vamos a la tercera, que es la correcta indicación o el efecto flash. Esto es muy claro para los guías profesionales, ¿no? Los guías señalamos con la voz. No hay nada que demuestre más la falta de profesionalidad de un guía cuando el guía dice, atrás hemos dejado, atrás han visto. A ver, ¿tú lo has dicho? No, pues entonces no han visto nada. Si tú no lo has dicho, ¿qué van a ver? Si tú no señalas con la voz, no hay manera de que vean. Esto es como las antiguas máquinas fotográficas, ¿no? Que tenían una especie de obturador que se abría cuando disparaba el flash. Si el flash disparaba antes o después de que se abriera el obturador, la foto no salía. Pues la voz del guía es el flash. Si no dispara cuando la gente lo ve, la gente no lo ve. Es más, cuando yo les digo, a la izquierda pueden ver, ¿a la izquierda dónde? A la izquierda arriba, a la izquierda abajo, a la izquierda delante, a la izquierda atrás. La mayoría de gente, además, te das la vuelta y ves que están mirando a la derecha. Es decir, pero a ver, no, tienen que mirar allí, ¿no? Te dan ganas de cogerles la cabeza y girársela. Estoy hablando de ese edificio, ¿no? Te dan ganas de eso. Pues si tú no eres capaz de señalar con la voz, entonces eres un desastre de guía. Perdona que te diga. Es decir, no, claro, es muy fácil hacer explicaciones como si fueras un catedrático de la universidad y das conferencias en el bus. No, señor, el guía está allí para hablar de lo que se ve. Esa es la cuestión. Por tanto, la ventana del autocar es una especie de fotograma en movimiento que el guía subtitula con su voz. Por tanto, yo hablo de lo que ven, no de lo que no ven, por descontado, ¿no? Pero aparte lo hago en el momento correcto. Si no lo hago en el momento correcto, no ven de lo que estoy hablando, ¿no? Recuerdo ese guía de París que tenía la costumbre de, hacíamos unas iluminaciones, o sea, por la noche, pasábamos por un lugar que estaba oscuro y decía, literal, decía, Danton, qué gran hombre. Claro, había una estatua allí en la oscuridad de Danton que nadie vio nunca porque me daban ganas de decirle al conductor, mira, pon las largas, maniobra y enfoca la estatua, porque si no, ¿qué sentido tiene que mencione Danton? ¿No? Si no lo ve nadie, ¿por qué hace eso? Bueno, porque era un incompetente, básicamente, ¿no? Porque si hablamos de lo que se ve, pues la gente tiene que verlo. Y si no lo ven, no hablamos, porque hay otras cosas a contar, ¿no? En todo caso, haz una introducción y explica quién era Danton y di, y allí a la derecha, en la penumbra, hay una estatua, y a lo mejor ven una silueta y justifica que hables de Danton. Pero si no, ¿qué sentido tiene? Si no lo ven, ¿de qué hablas, no? O sea, Sí, o paras el coche exacto. y porque la gente tiene interés y puede tomar fotos. Lo que echó a Segovia el otro día con la estatua del cochinillo y del camarero que está cortando con un plato los Claro. cochinillos. Uh-huh. Y han ido a tomar fotos y estaban contentos. Claro, eso, ya llegaremos a eso, ¿eh? La gente siempre le encanta lo de la foto, lo del recuerdo. Para entender esto tenéis que poneros en la piel de los orientales. Los orientales valoran como un trofeo la fotografía. Por lo tanto, Sí. ¿verdad que a un oriental le es más importante la foto del cochinillo que la explicación de la España vaciada, por decir algo? Pues claro, pues como para mí es más importante la foto de una grafía china que no la explicación de las dinastías. Es más importante porque es algo que yo puedo enseñar, es un recuerdo, lo que sea, ¿no? Vale, pues si Sí. tenemos claro eso, lo que hay que intentar es que la gente sea feliz en ese aspecto. Pero eso forma parte, digamos, de otra norma. Ya llegaremos a, porque hay muchas, ¿eh? Pero ahora estábamos con la del efecto flash. Es decir, la correcta indicación con la voz. Y a veces tenemos que ser conscientes de que no ven lo mismo los que van sentados arriba que yo que voy sentado delante del autocar abajo. Mi campo de visión es diferente. Entonces, no ven lo mismo. Entonces, si yo quiero hablar de algo, tengo que cerciorarme de que ven ese algo. Y como muy bien dice August, hombre, pues si hablo de una estatua y no hay forma que la vean, me paro y que vayan a hacer la foto. Entonces, por eso hablo de la estatua. Si no, no tiene sentido que yo mencione la estatua, ¿no? Se entiende, ¿no? No creo que Sí, sí. sea complicado, ¿no? Entonces decíamos que tiene que haber una armonía entre lo que se ve y lo que se explica, ¿eh? Un guía no tiene que perderse en la retórica abstracta de la cátedra. Eso es otro formato. O sea, hay formato conferencias.
Si no, lo que haríamos, que lo hacemos muchas veces, es coger un PowerPoint, nos vamos a un hotel y los que no tienen tiempo de hacer la visita, les pasamos unas diapositivas de PowerPoint y les explicamos el modernismo en Cataluña o la historia de España o lo que nos pidan. Da igual, pero el formato es otro. ¿Entiendes? Cuando hacemos una visita turística, lo que quiere decir es que la gente se toma la molestia de desplazarse para ver. Entonces, hablar en abstracto es un gravísimo error, a no ser que no haya absolutamente nada de qué hablar o paisaje idéntico durante horas, y entonces sí que puedes hablar en abstracto, claro, entonces se admite, pero si no, se habla de lo que se ve, ¿vale? Si yo voy a hablar, por ejemplo, en Barcelona, yo les hablo de los taxis, a menudo tienen toda una historia, ¿no? En fin, ya os lo contaré algún día si viene el caso. Vale, si voy a hablar de los taxis, tengo que esperar hasta ver un taxi. Si no veo un taxi, ¿qué sentido tiene que hable de los taxis? Mira que hay 10.500, ¿eh? Mira que es fácil, ¿eh? Es cuestión de esperar el momento, pero no, como yo voy a piñón fijo, ahora hablo de los taxis, pues si no es que no sé qué decir. Pues digo otra cosa, busca más temas. Hay cientos de temas de minuto o de 45 segundos, cientos, y si no los tengo, los busco y me los preparo. Pero si hablo de los taxis, tengo que ver un taxi para comentarlo, ¿no? O es de contestar a una persona que te corta o no te corta y que ve el taxi, oh, mira el taxi, pero ¿por qué? O en grupos nos pasa eso. La gente nos pregunta algo y puede ser sobre el taxi. El próximo día, porque no creo que hoy dé tiempo, el próximo día hablaremos de los 4 tipos de preguntas que puede formular la gente, ¿vale? Una es la pregunta con respuesta incluida, que ya hablaremos. La otra es la pregunta que solo tiene interés para el que la formula. La otra es la pregunta desafiante. Y la última sería esta pregunta que enriquece. Y verás que cada una de las preguntas tiene un tratamiento. Pero sí que es verdad que alguien puede, naturalmente, hacer una pregunta. Pero te diría que si el guía es un guía profesional, todas las preguntas que le pueden pasar por la cabeza a alguien, ya las has contestado. Entonces, generalmente repreguntan algo que tú ya has explicado, con lo cual no es ningún problema. Nosotros estamos para hablar y por tanto volvemos a contestar y no nos ofendemos para nada. Ya serán los propios clientes que le dirán al que pregunta, esto ya te lo he explicado 2 veces, se lo dirán, ¿eh? Pero nosotros no, nosotros siempre amables cara al cliente. Pero ya llegaremos a eso, ¿no? Lo que yo quería decir es que como tú tienes que adaptar tu explicación a lo que ves, se establece un código de señales entre el conductor y el guía, de manera que el guía le dice al conductor, moviendo la mano, tira, en el sentido de dentro de la legalidad, pásate los semáforos en verde porque se me está terminando el rollo, o le dice al conductor, despacito, despacito, píllalo en rojo porque no me cabe el rollo para poder explicar lo que estoy explicando. Entonces, lo ideal que te puede pasar es lo que haces tú, August, que es que tú eres el conductor, porque llevas tú los pedales y tú decides si aceleras o si frenas. Y entonces adaptas la velocidad a lo que estás contando. Y eso sería lo ideal. Ojalá los autocares turísticos fueran autocares de autoescuela, donde yo llevo un juego de pedales y yo puedo darle al freno y el conductor se ve obligado a pillar el semáforo en rojo cuando toca y a pisarlo y pasarlo en ámbar cuando toca. Porque entonces hago coincidir mi explicación con lo que están viendo, engrana a la perfección, que esa es la gracia de una visita turística, porque para conferencias ya tenemos otros formatos, hay muchos, pero el de visita turística, insisto, es el que habla de lo que se ve. Por tanto, cuando yo estoy hablando, a menudo estoy pendiente con el ojo del semáforo que empieza a parpadear y eso me da a mí noción de cuántos segundos me queda para terminar mi exposición sobre ese tema, porque luego, si avanzamos, el tema cambia. Claro, eso nos lleva a decir que, sin temor a equivocarnos, que si tenemos 2 guías profesionales haciendo una visita en una ciudad, los temas que tocan esos guías son muy parecidos, si no idénticos. Porque claro, si yo estoy, por decir algo, ¿no?, en Paseo de Gracia, Barcelona, donde hay edificios modernistas, yo no hablo de los Juegos Olímpicos, hablo del modernismo, ¿no? Es lo que toca, pero si subo a Montjuïc, pues tengo otros temas, porque hay una serie de temas que corresponden a aquello que tú estás viendo. De alguna forma,
todo el argumentario de la visita viene dado por lo que se ve, por lo que es la ciudad en sí. Si yo paso por Cibeles o por la Castellana o por donde pase o por la Gran Vía, pues hay una serie de edificios, de cosas que toca explicar. Entonces, no es que yo pueda ponerme a hablar de la situación política de España, no, porque no toca, ¿no? Lo que toca es, pues en función de lo que tengo, explicar aquello que ven, porque ese es el formato, ¿vale? Armonía entre lo que se ve y lo que se explica. ¿Sí? Sí. Vale. Después dice, se implicará activamente al cliente en la explicación. Es decir, una cosa que consigue captar el interés de la gente es cuando tienen que hacer cosas. Tú imagínate que tú estás delante de un cuadro de Picasso y les dices, si se ponen a la izquierda y miran la cama, verán que la cama hace 1 metro de largo. Sí, sí, pues venga, ahora pónganse al otro lado. Y entonces fíjense que la cama ahora parece que tenga 1,5 metros. ¿Ven cómo ha crecido? Sí, sí. Vale, pues esto es implicarlos activamente. Yo digo, ven arriba la estatua de Santa Elena encima de... Ah, sí, miran y la ven. O dices, aquí detrás están los 12 apóstoles. ¿Ven ustedes los apóstoles? Sí, pero hay 13. Bueno, claro, 12 más. En fin, hacer cosas siempre es bueno. ¿Y qué pueden hacer? Contar, colocarse, moverse, en fin, lo que puede hacer un turista, tampoco es que puede hacer muchas más cosas, ¿no? Pero implicarlo activamente, pues es algo que siempre ayuda a captar su atención. Si tiene que hacer algo, pues entonces siempre es mejor, ¿no? Si tenerlo ocupado en alguna cosa. A veces un cálculo, a veces un, en fin, lo que sea. ¿Sí? Vale, otra cosa muy importante y que a veces no se le da la importancia que tiene es que la información tiene que ser comprensible para el cliente. Es decir números, cifras, no nos aporta nada. Si os digo que el sueldo medio en Arabia Saudí es de 700 riales sauditas, os quedáis igual, porque no sabéis a cuánto está el rial saudita. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo hable en esos términos? Pues lo mismo de extraño suena cuando a un americano le digo que la temperatura media en la ciudad es de 16 grados centígrados, porque él cuenta en Fahrenheit, no cuenta en centígrados. O si yo le digo el sueldo medio el sueldo mínimo es de 1.080 euros al mes, hombre, no me cuesta nada multiplicar por 0,90 y dárselo en dólares, ¿no? Que es como él cuenta y le evito el esfuerzo de la conversión de la moneda, porque lo que yo quiero es que la información sea entendible para él, ¿no? Si yo le digo a un europeo pues que Cataluña tiene 35.000 kilómetros cuadrados, es una verdad, pero hombre, mejor que le diga, es un poco más pequeña que Suiza, ¿no? O hoy, por ejemplo, esta mañana, con alemanes, miren, si Alemania es 1, España es 1,6, o sea, es más grande que Alemania, ¿no? En Alemania viven unos 80 millones de personas, aquí somos tan solo 47 millones. Por tanto, si ustedes tienen un país, digamos, más pequeño y el doble de población, teóricamente la densidad de población de Alemania tendría que ser más alta que la de España. Y eso es cierto, pero no tiene nada que ver con la densidad de población de Madrid o de Barcelona, que es mucho más alta que la media de Alemania. Es decir, enfocarlo de esta manera hace que se pueda entender, que sea comprensible, ¿no? Claro, si yo digo que tenemos un problema porque quiero hablar de inmigración o quiero hablar de según qué temas, bueno, pues yo tengo que dar un poco de contexto para que la gente pueda entenderme, porque si no, no pueden entender, ¿no? Entonces, yo les puedo decir, miren, para que la población se mantenga estable, la media de niños de nacimientos por pareja tiene que ser 2,1, porque si está por debajo de 2,1, la población decrece. El problema que tenemos en Europa, pero especialmente en España, es que está en 1,2. Quiere decir que en pocos años la población va a caer en picado. ¿Y quién va a pagar la seguridad social si no es la inmigración? Por eso hay que verla con otros ojos, digamos. En fin, si no doy contexto, no me entienden, ¿no? Por tanto, si yo voy a hablar de un sueldo medio, como os decía, no tiene sentido darlo en moneda que no sea la moneda propia
del país que nos acompaña, sean yenes o sea la que sea, ¿no? O sea, no cuesta nada eso. Al igual que dar temperaturas en Celsius y Fahrenheit, los dos, o, claro, si yo digo, estos son 40 grados Fahrenheit, ¿qué es? ¿Frío o calor? Menos 40 Fahrenheit, ¿frío o calor? Pues si no estáis acostumbrados a contar en Fahrenheit, no sabéis, ¿no? Por tanto, es una información vacía, hueca. Digo menos 40 porque es el único punto en que confluyen las dos escalas. Menos 40 es menos 40 tanto en Fahrenheit como en Celsius. Ahí convergen y luego se disparan, ¿no? Pero no tiene sentido, ¿no? Porque la gente no entiende. ¿Por qué tengo que decirles? Tal avenida tiene 1 kilómetro 600 metros de longitud. No, tiene una milla, una milla. Si cuentan en millas, pues tiene una milla, porque si no, no me entenderán. Alturas, pesos, lo que sea. Si yo trabajo a menudo en un idioma, por ejemplo en inglés, quiere decir que trabajaré a menudo con americanos. Pues no me cuesta nada tener una tabla de conversión ya hecha, ¿no? Mía, una chuleta que me diga en las unidades que cuentan los americanos las cantidades que yo quiero expresar. Porque si al fin y al cabo soy un guía profesional, semana sí, semana también, me hará falta esa información, ¿no? Entonces, no me cuesta nada tenerla, ¿no? Sería un poco un planteamiento, ¿no? Claro, del mismo modo, estaría bien que yo... Laura, te vemos 2 veces. Estás conectada con Pues dos es que devices. se me ha salido y se me ha vuelto a conectar. No sé qué ha pasado. A ver, un segundo. Tendrá memoria. Bueno, otro tema tremendamente importante, porque si hacéis el ejercicio de coger el hop-on, hop-off en cualquier ciudad, Madrid incluida, Barcelona, la que sea, habría que hablar seriamente con los que hacen las explicaciones del hop-on, hop-off, porque se pasan la vida dándote nombres de arquitectos y años de construcción, que la gente olvida automáticamente. O sea, no tienen el cerebro conectado ni para entenderlo la primera vez. En cambio, siguen machacándote. Cuando ves un edificio, lo ha hecho Pepito Grillo en tal año. Es una información que es totalmente vacía, hueca, no aporta nada. Tú puedes hablar en general de un arquitecto importante en una ciudad y ya está, pero no hace falta que vayas diciendo el nombre de todos los arquitectos. Ya llegaremos, ¿eh? Yo no digo que no haya que saberlos, claro que hay que saberlos todos. Pues si me preguntan, yo sé de quiénes son los edificios de Barcelona, pero yo no lo digo, por respeto a la gente, no les machaco con una información vacía. No les digo Lluís Domènech i Muntaner, Puig i Cadafalch, todo eso no lo digo, porque es que no aporta absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene decir Picasso nació en 1881 y murió en 1973? ¿Qué sentido tiene eso? Eso es un ejercicio de memoria, ¿no? Entonces, ¿qué? Resulta que yo me vanaglorio de saber hacer mi trabajo, como el guía de París, el del Danton, que decía, y esto es verídico, decía, París está dividido en 22 barrios, que aquí se llaman arrondissement, que son, y va y dice, los 22 barrios. ¿Es de bofetada o no? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Ese no era Mauro, ¿no? ¿Perdón? Ese no era Mauro, ¿no? No, por respeto no diré el nombre, pero bueno, las ciudades tienen diferentes niveles de guías. Hay ciudades que tienen guías muy buenos, Madrid, Barcelona tiene guías de mucha calidad, y hay muchas ciudades europeas que son bastante mediocres, porque no son profesionales, es decir, son gente que hace otros trabajos y saca un sobresueldo los meses de verano haciendo algo porque tienen el idioma, pero no son profesionales. Entonces, meten la pata en cosas tan sencillas como esta, ¿no? Claro, si yo digo, Barcelona se divide en 10 distritos y cada distrito se divide en barrios. Tenemos 73 barrios, que son la gente que hace, se estira para atrás en el asiento y piensa, vaya tío, plasta y tonto, y deja de escuchar, ¿no? Y yo hago un ejercicio de memoria, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Si hablamos en serio, si yo digo los años de nacimiento y de muerte de un personaje, Gaudí nace 1852, muere 1926, ¿vale? ¿Qué es lo primero que hará la gente a la que le interese la información? ¿Cuál es su reacción? ¿Qué harán en su cabeza? Pues
Si doy nacimiento y muerte, ¿qué es lo lógico hacer? Calcular a qué edad murió. Exacto, ¿no? La resta, ¿no? Por lo tanto, si yo sé que eso va a pasar, ¿a mí qué me cuesta hacer un poco como decían que hacían los esquimales? Que a la gente que ya no tenía dientes le masticaban la comida para que la pudiera digerir y se la daban. Pues el guía hace lo mismo con la información. Masticamos la información para que la gente la pueda digerir y se la damos en un formato que les aporte alguna cosa. Entonces, a mí no me cuesta nada decir que Pablo Picasso murió a la edad de 90 años. ¿Vale? Eso ya es la información. Además, puedo decir, en un año muy fácil de recordar, porque en 1973 murieron los tres Pablos. Murió Pablo Picasso, el pintor, Pablo Neruda, el escritor chileno, y Pablo Casals, el músico catalán. Los tres murieron en el 73. ¿Vale? Estoy aportando, digamos, una información que tiene un cierto valor y no es una información sosa que es año de nacimiento, año de muerte. Es que eso no sirve para nada. Es un ejercicio de memoria puro y duro que no aporta absolutamente nada, ¿no? Claro, si yo digo que Gaudí murió en el año 1926, es una tontería. Que puedo decirlo, vale, pero añádele algo, ¿no? Puedo decir, miren, Gaudí iba de camino a su misa diaria cuando en el cruce de las calles, pues bailé en Gran Vía, el tranvía 33 lo embistió. Faltaban 15 días para cumplir 74 años. 3 días más tarde moría en un hospital de Barcelona. Claro, estoy diciendo que murió en 1926 y que murió atropellado por un tranvía. Claro, eso tiene mucho más sentido que decir simplemente el año en que murió, porque eso no es una información que tenga relevancia. ¿Lo veis? Que no tiene mucho sentido hablar de años. ¿No? Este edificio es de 1864. Bueno, dame un referente, dime algo que pasara en ese momento, en ese entorno, o sea, algo que tenga una razón de ser, porque si me vas a dar solo el año, no me interesa, ni a mí ni a ningún turista convencional. Pues no están haciendo un trabajo de fin de curso sobre la ciudad, ¿eh? Están disfrutando de unas explicaciones de alguna manera didácticas o pedagógicas. Entonces, eso no pasa por dar nombres y fechas. Precisamente eso es lo último que hay que hacer, dar nombres y fechas, ¿no? Del mismo modo, también hay que evitar, como sea, el exceso de siglos, que somos los guías muy propensos a eso, ¿no? Tenemos una cierta tendencia a decir los siglos, ¿no? Entonces, decir, mire, esto es del siglo XV, bueno, es una opción, pero sería mucho más correcto decir, mire, esto tiene 500 años de antigüedad, porque eso lo entiende todo el mundo. Pensad que nosotros, en teoría, estamos familiarizados con los siglos, porque contamos con ellos, ¿no? Pero pensad que hay muchas nacionalidades que lo hacen totalmente diferente. Decir del siglo XV para mucha gente es no decir absolutamente nada. O incluso una cultura tan próxima como la italiana, fijaros que es un lío tremendo, porque cuando ellos dicen el Cinquecento, no están hablando de 1400, están hablando de 1500, ¿vale? Entonces, si en una cultura que es hermana ya no nos entendemos, no te digo ya culturas como la germana o otras que tienen una forma de contar que no es la misma, ¿no? Pero no hablarte ya de Oriente que van por otro camino, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene decir los siglos? Es que esto es estilo gótico, entre el siglo XIII y el siglo XV. Muy bien, el guía sabe mucho, muy bien. Bueno, ¿por qué no dices, esto tiene 700 años de antigüedad? Y eso lo entiende todo el mundo. O esto se hizo hace 300 años. Eso se entiende fácilmente. ¿Me explico? La imagen de la Muraneta tiene 700 años. Claro que se hizo entre el románico y el gótico, claro, pero la gente no sabe lo que es. No sabe diferenciar el siglo XII del XIII, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, yo me tomo la molestia de intentar que me entiendan. Y para eso, digamos, si me entienden, seguramente al final de la visita me aplaudirán, si es eso lo que yo busco, que no es lo que busco. Pero lo primero es que me entiendan. Luego ya me aplaudirán si quieren o no. Pero si no me entienden, entonces dirán esa frase que algunos guías confunden con un halago, y para mí no es un halago. Cuando la gente dice, es que el guía sabía mucho,
no están diciendo que eres un buen guía, están diciendo que eres un plasta, están diciendo que eres un tío que da mucha información, ya, pero es que ese no es el objetivo. O sea, claro que la tienes que tener la información, eso no se discute, ¿eh? Somos profesionales, tenemos cuanta más información mejor. Estamos diciendo que no hay que darla, y menos en el formato convencional, de años y siglos. Eso no hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Hacer la prueba. O sea, No hacer la es una prueba, conferencia. claro, te vas a una conferencia, pero es que además el que va a una conferencia va con esa expectativa, a lo mejor de apuntar, Sí. pero los turistas van para disfrutar, no para Mm, apuntar. Entonces, sí. ¿qué sentido tiene? Insisto, hacer la prueba, cambiad los años de construcción del edificio que queráis, haced lo que se llama un capuchino, ¿eh? Le cambiáis las cifras. No pasa nada, nadie se entera, nadie se da ni tan solo cuenta de eso. Ahora, prueba a ser antipático, prueba a no ser amable, no te lo van a perdonar. Por Es tanto, la vida. las informaciones, digamos, todo hay que, soy el primero en defender su veracidad, ¿no? Pero démosle la importancia que tienen, ¿no? O sea, no sobrecarguemos una explicación de fechas, siglos, años y nombres, porque eso no va a ningún lado, ¿vale? No es una información que sea útil para el que la recibe. Lo que hace es espesar la información, ¿vale? No tiene ningún sentido. Es como hacer ejercicios de memoria o como hacen los pavos reales, ¿no? Mostrar las plumas, ¿no? Es que yo sé mucho, señores, yo sé mucho. Pero claro, yo sé diferenciar el romano del románico, ¿eh? Vale, muy bien, tío, pero es que ese es tu trabajo, claro que lo sabes, pero eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que lo sepas explicar, que te entiendan, ¿no? Que la gente sepa lo que tú comprender lo que tú estás intentando explicar y que lo hagas mejor que el cassette del hop on hop off, que es de juzgado de guardia. No sé si lo habéis hecho alguna vez. ¿Habéis cogido el hop on en alguna ciudad? Sí, Yo no. sí, sí. En Madrid te dan el nombre y el año de un edificio por Gran Vía completamente escondido, eh, porque, no sé, tienen miedo de callarse, se parece. Pero ¿será que no hay cosas interesantes que explicar, no? Mira que puedes contar cosas, ¿eh? ¿No? Por la Gran Vía sobre todo, de cualquier tipo, no hace falta que sean arquitectónicas. Puedes hablar de la Ujú. vía, de los teatros, de la vida nocturna, de, en Sí, fin, lo que quieras. O sea, tú escogerás cada guía, ¿verdad? Pues no, nombre y año. Dices, pero sí, quién es es el una pena. descerebrado que ha hecho Sí, eso? es verdad, es una pena. Lo hacen mucho de cassette, sí. Pero eso lo hacen en todas las ciudades porque es una especie de multinacional. En Turín es lo Sí. mismo, en Barcelona es lo mismo, en Sevilla es lo mismo. O sea, en todas partes, porque el que ha hecho eso, lo único que han hecho bien, bueno, perdónate, a veces yo me vengo arriba, ¿no? Pero lo único que han hecho, yo creo, con criterio, es que al menos ponen música de fondo típica de cada lugar. Es decir, que al menos en Oporto te ponen fados. Y dices, bueno, menos mal que no me has puesto, yo qué sé, Cat Stevens, ¿no? Me pones un fado, vale, menos mal, ¿no? Porque al fin y al cabo es parte de la identidad del lugar, ¿no? Pero Ujú. no me digas que no hay temas, recordad el primer día lo que hablamos, ¿no? A ver, gastronomía. ¿No se puede hablar de gastronomía en la Gran Vía? Sí, claro que puedes, ¿no? Sí. Y no se puede hablar de... Mira que hay temas, ¿eh? De economía, de lo que sea. Pues no, nombre y año. Dices, bueno, me parece fuera de lugar, ¿vale? Vale, Ujú. vamos a por el siguiente. Dice, sorprender constantemente yendo un paso más allá de lo obvio. Esto es fundamental. Ahora os lo explico, pero aquí tendríamos que, digamos, hacer una pausa y aplicarlo un poco a nuestros tours, ¿eh? Buscar realmente qué cosas somos capaces de explicar que van un poco más allá de lo obvio. Porque si yo estoy delante de la Catedral de Friburgo y me giro y con la mano doy dos toques a la pared y me giro a los clientes y les digo, piedra, eso es una estupidez absoluta. ¿Por qué no tiene ningún interés que yo diga que es piedra? Porque ya se ve, ¿no? Que es Porque piedra. es obvio. Por lo tanto, el guía que habla de obviedades es un guía que no tiene ningún interés, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que ser capaces es de explicar aquellas cosas que no son obvias, porque eso justifica nuestra intervención. Eso explica
que nosotros estemos haciendo nuestro trabajo y nos paguen por ello. Porque para decir que es piedra no hace falta un guía. El guía hace falta para decir de dónde se trajo, en qué año, de qué manera, por qué esa piedra y no otra, quién lo mandó. Entonces, todo el Sí. contexto. Y por ejemplo, por Toledo, por Ávila, decir lo que hay y sobre la piedra. Por ejemplo, el símbolo de los caminos de Santiago, el símbolo del barrio judío, con la mapa de España, de la península ibérica, esas cosas. Sí. Claro, es que estamos haciendo de guías. Tú imagínate que tú tienes un comanche que te lleva siguiendo un rastro y llega a un sitio y dice, mierda de caballo. Para eso no hace falta un guía. ¿Qué hace el guía? Pone el dedo y dice, se han ido hace 2 horas. Esa es la gracia del guía, o sea, la interpretación de aquello que no es obvio. Perdónate el ejemplo, es un poco vulgar, pero de eso se trata. O sea, el guía lo que hace es, digamos, interpretar cosas que no son absolutamente evidentes, ¿no? Entonces, cuando yo les digo a la gente que Gaudí trabajaba con maquetas y no trabajaba con planos, porque como el nombre indica, plano es plano, es decir, no tiene volumen, por eso se llama plano. ¿Por qué es plano? Entonces, hace falta la tercera dimensión para tener volumen. Pues claro, eso ya no es obvio, digamos. El hecho de que un plano se llame plano porque no tiene volumen es algo que todos sabemos, pero que no hemos pensado, digamos. Entonces, el guía hace esa función. De eso se trata, ¿no? Es como cuando vamos al Museo Dalí, por ejemplo, y la gente se pasa el rato diciendo, este efecto de es lo que buscamos en nuestras explicaciones, que ahora entraremos en ello, ¿no? Pero fijaros, por ejemplo, en esta escultura que está en Barcelona, no sé si la conocéis, es de Joan Miró. Claro, un guía, digamos, malo, como mucho diría, esto es una obra de Miró que se llama La mujer y el pájaro. Se colocó en el año 1982. Esto es un desastre de explicación, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo fatal. Sí, porque no me está diciendo, o sea, nada en realidad. O sea, Está constatando. Son los guías constatadores, ¿eh? Los guías que simplemente constatan, pero no... Hay que elaborar. ¿Perdona? Hay que elaborar. Hay que elaborar, hay que dar contexto, hay que mejorar la explicación, ¿no? Entonces, sí, tú tienes que, también lo veremos, tienes que preparar a la gente antes de llegar, porque eso es la preventiva, y luego cuando llegan es, miren, entonces es la ejecutiva, es cuando explicas detalles, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo preventivo? Pues mira, de cuando Miró tenía más o menos 30 años de edad, nos habla siempre de la misma historia. Elementos de la tierra, el hombre, la mujer, los seres vivos, elementos del cielo, la luna, las estrellas, los planetas, el sol, y según Miró, el elemento que conecta las dos realidades, que es el pájaro, porque el pájaro puede andar y puede volar, ¿no? Entonces, si esto lo hubiera hecho Picasso, tendría sin duda un sentido erótico, pero no para Miró. Esto es claramente un símbolo fálico que representa a un hombre. Si miráis el de la izquierda, por el otro lado veréis que hay una obertura negra, eso representa un sexo femenino, por tanto, aquí Miró nos habla de personas. Arriba, la forma amarilla representa la luna, por tanto, entre la luna y las personas hay una forma redonda que es el concepto del pájaro, porque el pájaro puede caminar y puede volar, ¿no? Por eso esta escultura se llama Mujer y Pájaro, pero podría llamarse Hombre y Luna, o cualquier combinación de los elementos que aquí nos propone. Vale, ya vamos mejorando. Hemos dado un cierto concepto, hemos dado una interpretación, de manera que la gente ha entendido lo que está viendo, porque ese es nuestro trabajo, hacerlo, digamos, comprensible. Pero, digamos que puedo seguir, porque además esto está ubicado en un lugar de Barcelona, donde cuando hay feria tienes todo el tiempo del mundo para hablar de lo que tú quieras, ¿no? Con lo cual puedes explicarles. Además, Miró escoge este símbolo fálico porque en las ciudades romanas era símbolo de salud y fortuna. Por tanto, como esto está colocado cerca de la estación de Francia, perdón, de la estación principal, es una manera de dar la bienvenida a los que llegan a la ciudad deseándoles
salud y fortuna. Fíjate, otro concepto que no está escrito en ningún lado, es algo que hay que explicar. Y puedes seguir diciendo, además, Miró utiliza lo que llamamos los colores mediterráneos, utiliza el azul del Mediterráneo y del cielo mediterráneo, utiliza el amarillo, que representa el sol y la playa, utiliza el rojo, que representa el temperamento de la gente del sur, y también el verde, que sería el color ese de la naturaleza mediterránea. Vale. Y puedo continuar y decir, bueno, pero es que además lo hace con esta cerámica rota como homenaje al arquitecto de la ciudad, que es el señor Antonio Gaudí. Y Miró tiene otras dos esculturas, otra en el aeropuerto para los que llegan en avión y otra en la Rambla para los que llegan en barco, que es la manera de dar la bienvenida a la gente que llega. ¿Vale? Voy construyendo discurso, que es lo que tú decías, Agus, ¿no? Vamos a dar contexto. Aparte, esto está emplazado en lo que era el antiguo matadero municipal, que se tira al suelo y la gente hace una manifestación para reclamar que esto sea un espacio, digamos, público. Y como fue el año en que Felipe González ganó las elecciones, en el año 82, de hecho, un año antes de morir Miró, pues ganan esa especie de pulso que le echaron al ayuntamiento y esto se convierte en el Parque de Joan Miró. Y se coloca un lago donde se refleja esa escultura, lo veis el lago, está aquí detrás, donde se refleja como, digamos, una puesta en escena de este tótem que Miró nos propone, ¿vale? Y podría continuar, porque eso es lo que hace un guía, dar contexto. Fíjate que detrás hay la plaza de toros, debajo hay el depósito de agua pluvial, cuando llueve, para que no se, digamos, inunde la ciudad, las aguas se canalizan a un depósito que después son enviadas con una bomba eléctrica a la planta depuradora y de ahí al mar. Por lo tanto, la calidad del agua de Barcelona en la playa es bastante buena para nadar, porque toda el agua está depurada. Entonces, es decir, bla, 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 bla. ¿Sí? Estoy construyendo discurso, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la siguiente diapositiva, que es el ratio de interés de una visita de un guía profesional es igual a el número de As que es capaz de generar en un auditorio multiplicado por el número de clientes y dividido por los minutos de la visita. Si ese ratio da alto, el guía es bueno, ¿vale? Si queremos examinar a un guía, simplemente nos fijamos en este ratio. Bueno, hay más aspectos que ya veremos, pero solo ese ratio nos está diciendo si lo que cuenta el guía es interesante o no lo es, si genera el efecto A en el auditorio o no. Cuando yo digo el ciprés, es un árbol que tiene una simbología religiosa, representa la vida eterna, porque es un árbol que siempre está de color verde, y lo encontramos a menudo en los cementerios, pero no solo por eso, sino porque sus raíces crecen verticalmente. Es un árbol que crece hacia arriba igual que crece hacia abajo, por tanto, si hay tumbas cerca, no representa un problema. Por eso lo encontramos en los cementerios. ¿Veis que es un paso más allá de lo obvio? Que no es... claro que están los cementerios, pero ¿por qué? Pues el guía explica eso, que eso no se ve. Esa es la cuestión, ¿no? Y no hay que confundir el efecto A, que es el que estoy explicando, el efecto cuando las neuronas hacen sinapsis, cuando la gente conecta y entienden, con el efecto wow. El efecto wow no es un efecto que dependa del guía, depende del entorno. Cuando la gente ve un paisaje, ve el Alcázar de Toledo, ve algo que les fascina, entonces dicen, wow, hay ciudades que tienen la gran suerte de tener mucho efecto wow, que no es imputable al guía, sino es la propia ciudad la que tiene el efecto wow. Entonces, cuando una ciudad tiene mucho efecto wow y le añades efecto A, pues entonces obtienes unas visitas que realmente son muy satisfactorias para la gente que las realiza, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían los efectos wow que detectáis en Madrid y cuáles son algunos de vuestros efectos As preferidos? Empecemos por los wows. ¿Qué genera efecto wow? ¿El lago del Retiro? Por ejemplo, dentro del Retiro hay una imagen del Palacio de Cristal con el lago que se ve de frente en lo alto de una collinita. Esa les gusta bastante dentro del Retiro. También es cierto, el lago grande también, según entramos con la bici y ya ven el lago con el monumento de Alfonso XII detrás y se oye, oh, wow. Exacto, se oye wow, ¿no? ¿Y cuál es normalmente la reacción cuando hay efecto wow? ¿Qué es lo que quiere hacer la gente? ¿Qué es lo que? Quieren hacer.
Cuando hay un efecto wow, ¿cuál es la reacción? Es hacer una foto. Foto, Claro. foto. Quieren inmortalizar el momento, ¿no? Vale, pues si lo sé, no me cuesta nada hacer coincidir la parada del wow con la posible explicación y así los hago felices, ¿no? Sí, sí, está claro. ¿Algún otro efecto wow que destaquéis en la ciudad? A mí, por ejemplo, también en otro tour que hago, y que es un walking tour, me gusta parar en las Vistillas. Una de dos, o paro en el mirador de las Vistillas, Sí. o si es fin de semana, me meto en el parque de Muhammad I, que además es un parque que no se suele, mucha gente no lo conoce. Entonces, en las de las Vistillas tienen toda la vista de la catedral con la casa de campo y la sierra al fondo, que además es una parte de Madrid que es toda naturaleza, porque es todo verde y al fondo de la montaña, y tampoco se la esperan, sí que les suele generar un efecto, o sea, que les gusta, un wow. Y luego la otra, pues claro, primero ya ves la muralla árabe y ves la catedral desde una perspectiva que tampoco se suele ver. Encima, la Almudena, que la pobrecita no goza de mucho amor por parte de nadie. Y sí que es una vista que les sorprende mucho. ¿Parque de qué primero? Las Vistillas. Pero esto es Y con luego, el free tour que hago del histórico. y luego has dicho parque de primero, Muhammad primero. Amat primero. Perfecto. Y entonces, vamos a buscar algún efecto A. Por ejemplo, pongo un ejemplo, pero me gustaría que hicierais el esfuerzo de buscar en vuestras explicaciones. Es muy difícil así en seco, ¿eh? Sé que es complicado, pero vamos a darnos un poco de tiempo para que encontréis a ver qué cosas contáis que puedan tener que ver con el efecto A, ¿no? Os pongo otro ejemplo. Sabéis que el principal aliado de Portugal es Inglaterra, tienen muy buena relación, ¿no? Y todo eso viene de antiguo, pero firmaron unos acuerdos, los acuerdos de Windsor, entre Inglaterra y Portugal. Entonces, Portugal, que tenía también muchas colonias, le enviaba a Inglaterra le enviaba té a Inglaterra de las colonias. Y cuando llegaban esas cajas, entonces los ingleses pues tenían té. Pero claro, ¿cómo se dice té en portugués? O té en general. En portugués, chá. Muy bien, cha, y en muchos países chai, cha, chai, cha. Claro, esa letra para los ingleses es muy difícil de pronunciar. En cambio, ellos lo llaman, ¿cómo lo llaman? Al té. Los ingleses. Sí. Le llaman ti, ¿no? T-E-A. Vale, pues es porque en la misma caja que ponía cha, ponía transporto de herbas aromáticas. Las iniciales T-E-A es el ti inglés. De ahí viene la palabra ti. ¿Vale? ¿Has visto la cara de Agustín? Eso es el efecto A. El efecto A es eso. Ah, eso es el efecto A. Eso es lo que buscamos en nuestros clientes y lo buscamos con cuantas más explicaciones, mejor. Ups, espera que se me ha ido ahora. Se ha ido la imagen, no sé por qué. Vale, pues eso es lo que buscamos. Entonces, si en nuestro caso no tuviéramos efecto A en nuestra explicación, tendríamos que buscarlos. Tendríamos que oír a los compañeros, documentarnos y mirar a ver cómo conseguimos colocar efectos A en nuestra explicación. Porque eso mejorará la calidad de la misma. Tampoco esperéis que todo el mundo lo valore, ¿no? Pero una mayoría lo valoran, porque es como si estuvieran aprendiendo cosas. Es una forma de decir, ah, mira, qué interesante, ¿no? Cuando tú explicas, bueno, es que hay cientos de cosas, ¿no? Depende de las visitas, pero no sé si conoces el Parque Güell en Barcelona. El Parque Güell tiene la plaza principal, que es un filtro de agua que se mete por las conducciones que hay dentro de las columnas y van a parar debajo a un depósito de agua que hay. Eso la gente no lo ve. Si no lo explicas, no lo saben. Claro, es una forma de que la gente diga, ah, porque claro, si no hay explicación del guía, no hay comprensión de eso, ¿no? Entonces, ¿se os ocurre algún efecto A en alguna de las visitas que hagáis? Pensad que a veces es simplemente la etimología, ¿no? De dónde viene la palabra, ¿no? Eso genera generalmente sorpresa. ¿Por qué Madrid se llama Madrid?
¿Podemos averiguarlo? Eso sí genera. Yo eso sí lo cuento igual, en el tour histórico que hago. Pues Y cuenta, abajo cuenta. Madrid viene de la palabra Masrid, que Masrid se lo ponen los árabes cuando crean la ciudad de Madrid. Y claro, Masrid literalmente se puede traducir como abundancia de agua. Y claro, te puedes preguntar que de dónde viene eso, porque el mar está lejos, ni somos conocidos por tener lagos, ni grandes ríos, ni nada por el estilo, pero debajo de Madrid está lleno de acuíferos. Entonces, Madrid en realidad sí que está llena de agua, solo que está debajo de la superficie, no la vemos. Por eso tampoco hemos dependido a la hora de crecer tanto de un río grande como puede haberlo hecho Sevilla o Toledo, París, Londres, etcétera, etcétera. Sí, sobre todo Londres, que... Sí, sí, perfecto. ¿Vale? Mm. Sería un efecto A, ¿no? A, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué otros efectos As os vienen a la memoria, a la cabeza de vuestros tours? Te digo, la etimología es uno, que es muy fácil, pero hay otros, ¿no? Pues yo también, volviendo a lo del retiro, en la parada, una vez ya han visto el Palacio de Cristal, han hecho la foto, ya empieza, bueno, les animo a acercarse. Entonces les hablo que también hay tortugas, hay peces, los árboles, y luego en el estanque hay dos cisnes negros. Y estos cisnes son muy famosos, tienen nombres, se llaman Luna y Lorenzo. Entonces sí que trato de que empaticen con Luna y con Lorenzo. Luna es verdad que lleva con nosotros mucho tiempo, son 11 años ya, llegó en 2012, y Luna tenía otra pareja, pero esa pareja en 2018 murió defendiendo a Luna del ataque de un perro. Luna desde entonces, claro, se queda sola. Los cisnes además son monógamos. Una vez eligen a su pareja, ya están con ella toda la vida y dependen el uno del otro a la hora de sobrevivir. Entonces Luna estuvo sola, han sido 4 años y asustada de los perros y de todo, ¿no? Entonces hay un fotógrafo italiano que está además muy comprometido con la conservación del parque y de los animales, que se preocupó por buscarle una pareja a Luna. Y el año pasado llegó Lorenzo. Uh-huh. Y ahora ya están juntos, Luna está muy feliz, han intentado tener pequeños cisnes este invierno. Y esa es una historia también que conocer a esos dos personajes tan importantes del retiro, que ya de por sí llaman la atención, porque ¿qué pintan dos cisnes negros, ¿no? En el retiro también es una historia que les gusta mucho. Perfecto, ¿no? ¿Y por qué dos cisnes negros? ¿Quién decidió ponerlos ahí? Te voy a decir la verdad que nunca lo he buscado y nunca me lo han preguntado. Curiosamente, es verdad que es una pregunta que podría venir rápida, pero al final nunca lo he buscado, como nunca me lo han preguntado y a mí no se me ha ocurrido, es cierto, pues la respuesta no la tengo. Ni yo tampoco, ¿eh? Por Yo eso... sé que los cines llegan de Australia, cuando van los ingleses los traen a Europa, pero ¿por qué concretamente están en ese estanque? Mira, lo voy a buscar. O sea, Pero en todo caso has hecho una gran explicación porque eso no está en las guías de viaje generalmente. Es un no, tipo de información que es muy, digamos, personal, de alguien que vive allí, que conoce. Por tanto, eso se valora. O sea, un turista valora esa explicación porque no es una cosa que se encuentre, no es el guía, digamos, constatador. Se llama tal la obra, ¿no? No, estás dando contexto, estás explicando cosas, que es nuestro trabajo. Nosotros hacemos eso. O sea, no damos el título. Claro, es como ir a un museo y decirle el título de la pintura a la gente, ¿no? Pero eso es lo de menos. O sea, quién la hizo, por qué, en qué año, ¿no? ¿Qué edad tenía el pintor cuando la hizo la pintura? Lo que os decía, de ir un paso más allá del obvio, ¿no? O sea, ¿qué edad tenía? Esto lo hizo cuando tenía 10 años. No tiene un valor, ¿no? No me importa el año en que lo hizo, sino qué edad tenía el pintor cuando lo hizo. No me importa el título de la pintura, me importa por qué lo hizo. ¿Me expliquéis? ¿Me explico? No sé si sí. estoy... Vale, ¿algún otro ejemplo que tengáis fresco de Sí, efecto A? yo también lo hago por ejemplo, con Toledo, cuando explico bueno, el barrio judío, en fin, ¿no? La población que había allí, la sinagoga, etcétera, etcétera, cómo vivían. Sí que explico el tema al final, ¿no? Que bueno, pues la historia no se puede cambiar, evidentemente, es lo que es, pero sí que, bueno, pues podemos aprender de la historia. Y el gobierno español está dando pasaporte desde 2018 con el tema de la ley histórica. La,
para todos aquellos sefardíes que puedan demostrar que estuvieron viviendo en la península ibérica en el siglo XV, en el 1492, todos sus antepasados, pueden solicitar el pasaporte y ya hay pues más de 30.000 personas que lo tienen sin perder su nacionalidad. Entonces, bueno, es una manera de que evidentemente los judíos no van a volver evidentemente a sus casas, eso no se puede hacer, ¿no? Pero sí que es una manera de recobrar un poquito esa deuda histórica que España pues tiene en cierta forma, ¿no? Y también le sorprende muchísimo cuando hablamos de todo aquello que se llevaron los judíos fuera de España, entre otras cosas el idioma, el ladino, y que ese idioma se ha quedado así, ha perpetuado a lo largo de la historia, y muchos españoles ni siquiera saben la existencia del judeo español o el ladino, y se quedan como, pero de verdad, ¿no? Ese idioma de verdad existe, está todavía por ahí circulando, y es como aquel idioma que hablaba Cervantes, ¿no? Que podría hablar Don Quijote atrás en el siglo XV, y se quedan como muy impresionados, y no es algo realmente que sepan. Incluso hay muchos judíos que sí, que algunos lo saben cuando vienen al barrio judío, pero no lo tienen demasiado, o el tema del pasaporte, sí que me ha pasado algunos que lo conocían, pero no demasiados, ¿no? Entonces se quedan como muy, muy impresionados después de conocer toda la historia del barrio judío, de las conversiones, de las expulsiones, y se quedan, pues sí, bastante esa historia, ¿no? Que hay un poquito detrás de ahí. Perfecto. Tú has mencionado los sefardíes y das por sentado que tus interlocutores entienden cuando dices sefardíes. Y bueno, les explico. Bueno, me Hay que imagino que poner, aquí lo sabemos, ¿no? sí, Tienen- pero digamos, hay que hacer un pequeño paréntesis. O sea, cuando tú utilizas una palabra, un tecnicismo, siempre por sistema tienes que habituarte a abrir un paréntesis de 4 segundos que explique qué es esa palabra. Porque es un segundo explicar eso. Pero si no, la gente no te sigue con la misma facilidad que te seguirían si hubieras hecho ese esfuerzo. No sé si recordáis lo de la Acrópolis de Atenas, ¿no? Del Asterix. Vamos a la Acrópolis y el guía no dice lo que es. Claro, eso es lo que tenemos que evitar, porque para nosotros, como lo contamos cada día, lo que sea, ¿no? Pues claro, es obvio, pero la gente no saben lo que del que estás hablando, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú te vas al aeropuerto de Yakarta y te hablan del arquitecto que hizo el aeropuerto, allí es muy conocido, pero nadie sabe de Europa quién es ese señor. Entonces, claro, ellos lo dan por sentado, te dan que ya ni me acuerdo, ¿eh? Te dan el nombre. Bueno, pero ¿y ese quién es? Oh, es un arquitecto. Pues dímelo. Cuando me des el nombre, dime el arquitecto qué. No solo el nombre. ¿Me explico? Hay que intentar siempre dar ese paréntesis de información para que la gente te siga en el discurso. Porque si no, a veces se pierden. Piensa que el turista es bastante cómodo en general. No viene a hacer trabajos de fin de curso, viene a disfrutar. Entonces, si pierde lo que tú le estás Sí, contando, sí. hay A ver, veces que te lo evidentemente, preguntan. eso sí se lo explico. O sea, antes le explico quién eran los sefardis o los sefardíes, qué era sefarad, dónde vivían, el número que representaban, ¿no? En toda España, que es difícil determinarlo. Pero sí, bueno, es sintetizado un poquito para vosotros, que entiendo que sabéis quiénes son. Vale, Vamos, vale. ¿no? Que aquí los cuatro lo sabemos. Se agradece, vale, perfecto. Vale, ¿algún otro comentario que tengáis? ¿Alguna etimología interesante? ¿Algo que os llame la atención? ¿No? Por ejemplo, ahí en la Plaza Mayor, esto lo hago solo cuando tengo una parte significativa de argentinos en el grupo. Cuando explico la Plaza Mayor y estoy, bueno, pues la casa de la panadería, la carnicería, etcétera, etcétera, y luego ya los balcones. Los balcones antiguamente funcionaban como gradas o palcos, era para ver pues, los espectáculos, ¿no? Que se hacían en la Plaza Mayor. Y esos balcones tenían dueño, pero los dueños normalmente los tenían que prestar a personas de mayor rango, que solían ser o marqueses o duques. ¿Qué pasa? Que cuando ya esos marqueses o duques habían visto lo mismo, pues, ponle 2 o 3 veces, alquilaban el balcón a un tercero, ¿no? Entonces, en Argentina hay un dicho: cuando algo está muy, muy bien, lo que dicen es que está para alquilar balcones. Y ese dicho viene de las prácticas que se hacían en España en los siglos XVI y XVII de estos duques o marqueses que alquilaban esos balcones para que la gente pudiese ver, pues, las corridas de toros, las ejecuciones, etcétera, etcétera. Perfecto. Sí, de hecho, si nos diéramos tiempo,
irían saliendo decenas de cosas, porque las tenéis en la cabeza. Lo que pasa es que es difícil sacarlas ahora. Ahora que tú has dicho, yo he apuntado 4 cosas aquí rápidas, ¿no? Tú has mencionado los marqueses. ¿De dónde viene el nombre marqués? Pues intento hacerlo lo más rápido posible, pero para no cometer el error que acabo de criticar de los sefardíes, ¿no? Los árabes entran en el sur de la península en el 711, la atraviesan, cruzan los Pirineos, Carlemagno los para en el 732, los empuja a lo que es el río Llobregat y por tanto se establece un territorio fronterizo entre el mundo árabe y el mundo católico y eso es la marca hispánica. Entonces, la marca es donde tiene una serie de castillos para que cuando venían los árabes, el castillo encendía fuego, movía unas banderas, se daba la alarma y estaba todo el sistema de defensa preparado para evitar el ataque de los árabes. Por tanto, el defensor de la marca, el propietario del castillo, era el marqués. De ahí viene el nombre de marqués, ¿vale? Con lo cual, pues, eso es simplemente etimología. O ¿conocéis el mercado de aquí, de Barcelona, que se llama Los Encantes? ¿Os suena? ¿El mercado de los Encantes? A mí no. No os suena. Vale, lo digo porque hay un mercado que se llama así y se llama Encantes porque la gente subastaba el lugar donde iban a vender lo que fuera cantando. O sea, Encantes decían 100, 99, 98, 97 y alguien decía stop. Entonces tú pagabas ese precio. Si tardabas mucho, pues entonces te lo quitaba alguien. Y si lo decías muy rápido, lo pagabas muy caro. Por tanto, se sorteaba Encantes, ¿no? De ahí el nombre Encantes. O por qué se llama, yo qué sé, los pubs ingleses porque se llaman pub, porque es la abreviación de public house, ¿no? O por qué la gente se levanta cuando alguien entra en la habitación. Bueno, porque antes había que desenfundar. Si alguien entraba, tenías que sacar la pistola, ¿no? Entonces, por eso te levantas. No por cortesía, sino por defensa, ¿no? Bla, bla, bla. Todo eso serían efectos as. Algunos de mayor intensidad, otros de menor, pero siempre es un efecto A. Y estoy seguro que conocéis decenas de historias, pero es difícil, así en frío, encontrarlas. Pero sí que os pido, digamos, que para vuestras visitas, cuando hagáis visitas mañana o pasado, cuando hagáis la visita, intentad registrar en vuestra cabeza, en un papelito, los efectos as que utilizáis, que seguro que utilizáis, ¿vale? Y si realmente no encontráis, entonces habrá que buscarlos, habrá que ponerles algunos, porque si no, la visita es muy árida, muy poco seductora, muy poco atractiva. Le hacen falta efectos as para subir el ratio de interés. ¿Sí? Vale, pues continuamos para bingo, ¿vale? Venga, más reglas básicas. Vamos a esta que nos dice el tema de la anticipación. Es decir, lo que no tiene sentido es que un guía de repente diga miren, a la derecha Notre Dame, miren, miren. No, hombre, no, tú ya sabías mucho antes desde qué calle se ve Notre Dame, ¿no? O lo que sea. Entonces, lo lógico es que tú te anticipes y eso nos lleva a una estructura de visita que debe de cumplirse siempre, que es, en la aproximación, yo comento aspectos generales del contexto o del monumento, de lo que sea. Y cuando llego, entonces explico los detalles. Es decir, es como cuando en la mili decían firmes, eso es la preventiva y el ar es la ejecutiva. En ese momento se ponen firmes, pero yo aviso de lo que va a pasar, porque si no, la gente no disfruta de aquello que les muestro, porque hay veces que quieren sacar la cámara, lo que sea, y si solo se ve un momentito desde la ventana del autocar, no les da tiempo. Por tanto, a mí no me cuesta nada decir, dentro de 2 calles a la derecha veremos las torres de Sagrada Familia. Si quieren preparar la cámara de fotos, nuestro conductor irá despacio en el giro para que desde dentro del autocar puedan sacar una foto. Vale, eso es la preventiva. Yo les acabo de avisar. Y luego cuando ven las torres les digo, ven, la de la estrella es la Virgen María, esta es la de Lucas y la de Marcos, el león y el toro. Ya está, ¿vale? La preventiva es una cosa, la ejecutiva es otra, ¿vale? Luego, otra norma importante dice que lo excepcional es prioritario. Tú imagínate que llegas a la Plaza Mayor
y hay un escenario donde bailan jotas, porque hay bailes regionales. Si tú explicas lo que explicas siempre en la Plaza Mayor, pero no explicas lo que está pasando, lo primero que harán será preguntarte, oiga, ¿eso qué es? ¿No? Será lo primero. Por no mencionar, por ejemplo, una manifestación, ¿no? Cuando hay gente por la calle con pancartas, lo primero que te pregunta, oiga, ¿qué está pasando? ¿No? Es lógico. Por tanto, sabemos que lo que es excepcional es de lo que hablamos antes, porque si no se producirá la pregunta y nos interrumpirá nuestra explicación. Por tanto, todo aquello que es excepcional, yo llego a una plaza y resulta que hay un mercado que han montado ese día. Bueno, pues yo comento el mercado. Después hablaré de lo que hablo siempre, pero lo excepcional es prioritario. Aquello que no es lo normal, aquello que está allí, una pancarta, una exhibición, lo que sea, pues eso hay que comentarlo. Y a menudo tú, como conoces el idioma, conoces la ciudad, aunque no te lo esperabas, en unos segundos ya identificas lo que es. Ya sabes qué está pasando, ya sabes si es la Ayuso en campaña electoral y todo su séquito de... Ya lo sabes, pues como lo sabes, lo explicas, porque la gente siente curiosidad por aquello que es excepcional. Por tanto, lo excepcional es prioritario. Y luego entramos en todo un apartado que hay bastantes reglas, ¿no? Que dice, las informaciones serán objetivas. El guía nunca hace juicios de valor. Siempre decimos, yo qué sé, quién lo hizo, cuándo, por qué, pero nunca entramos a opinar si es bonito o no lo es. No es nuestro trabajo, no es nuestra función y corres muchos riesgos. Tú imagínate que yo le diga a la gente, miren este edificio, ¿qué les parece? En ese tono. Yo estoy diciendo que eso no es bonito. Y ese día, no te quepa duda, llevarás la madre del arquitecto. Y eso no hay quien lo arregle. Cuando tú has hecho un juicio de valor, has metido la pata seguro, ¿no? Cuando tú ves un taxi y dices, miren, los taxistas que son unos ladrones, estás llevando yo qué sé, a 5 taxistas y has bebido, o sea, has metido la pata y eso no tiene vuelta atrás. Por tanto, para evitar metidas de pata de este tamaño, que son muy grandes, evitas cualquier juicio de valor. No das tu opinión. Nunca. Yo casi nunca doy mi opinión. Cuando la gente me pregunta, ¿y usted de qué equipo es? ¿Del Barça o del Madrid? Pues yo soy del Palamós, ¿vale? Del pueblo. ¿Por qué? Porque si yo escojo uno, el que sea, genero antipatías y simpatías, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evitar. ¿Pero usted a quién vota? Ah, yo es que no voto en España, voto en Andorra. ¿Vale? ¿Entendéis el planteamiento? Yo nunca busco el enfrentamiento con la gente dando mi opinión, porque mi opinión no importa. Yo cuando llego a casa me cuelgo la bandera que quiero en el balcón, pero cuando trabajo de guía no tengo bandera, lo que tengo es información. Entonces doy la información de manera lo más objetiva posible, pero sin hacer juicios de valor. Por tanto, nunca impondremos puntos de vista. Esto aplica sobre todo en museos de pintura. Cuando tú intentas a la gente explicarle qué quería decir el pintor con eso, ¿no? Y siempre encontrarás a alguien que diga, pues a mí me parece, la respuesta siempre es sí, aunque lo que esté diciendo sea una tontería de la altura de un campanario. Da igual, tú no puedes decir nunca no a una interpretación de una obra de arte, porque precisamente el arte tiene esa característica, que es cada uno lo interpreta como le da la gana. Y lo que yo hago cuando llego a un museo, teóricamente está prohibido por el autor de las pinturas de ese museo, que ha dicho explícitamente que cada uno interpreta lo que quiera. Por eso Dalí no le ponía ni títulos a la pintura. Ninguno. Decía, si eres un imbécil, no servirá de nada que te ponga un título. Y si no eres un imbécil, ya sabrás tú lo que hay. No hace falta que te lo diga yo. Con lo cual, nuestro trabajo, que es de esta especie de interface cultural, pues lo hacemos lo más dignamente posible, pero aceptando siempre otras interpretaciones. Hay veces que lo que la gente dice es infumable, es imposible y cuesta mucho no decirle a la persona a la cara, pero usted es tonto. Claro, pero eso es obvio que no lo puedes hacer, ¿no? A nadie se le ocurría esa frase, pero a mí me pasa, y es un problema que tengo, que yo se lo digo con la cara, con la expresión. Entonces, cuando alguien me pregunta a mí una tontería, yo siempre tengo la costumbre de toser. Siempre toso y me cubro la cara.
porque entonces me da tiempo a recomponerme y levantar la cara con una sonrisa amable y decir, perdón, ¿qué me decía? Con una amabilidad fingida, porque si yo le muestro mi cara a la pregunta que me acaba de hacer la persona, estoy insultándola de una forma tan bestia que todo el mundo lo ve y eso no me lo puedo permitir. Por tanto, hay que vigilar mucho el lenguaje corporal, como ya vimos, porque se insulta con la mirada o simplemente ese gesto de a la pregunta estúpida, ese gesto, esa milésima de segundo, estás diciéndole, usted es imbécil y eso es lo que hay que evitar como sea, ¿vale? Yo no sé si habéis visto un programa que se llamaba La Clave en España. Si no, el día que tengáis un ratito, merece la pena entrar en YouTube, poner La Clave y verlo, un trocito. Lo presentaba un tal José Luis Balbín, que era un señor que fumaba en pipa, en aquella época fumaba todo quisqui, todo el mundo, todo lleno de humo en el estudio, era una cosa, es gracioso verlo hoy en día, ¿no? Y entonces traía a eminencias de cualquier tema, gente que sabía realmente mucho de lo que se hablaba. Entonces habían allá 4, 5, 6 personas hablando de un tema y en principio todos se escuchaban, cosa que hoy en día se ha perdido la costumbre. Ahora habla todo el mundo a la vez y se trata de gritar más que el otro. Pero ahí no, en esos programas había argumentos. Pero era muy interesante porque tú veías que cuando hablaba gente muy preparada, veías al doctor que decía, empezaba diciendo, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Ramón. Entonces veía al señor Ramón como se reclinaba en su asiento, echaba el culo para atrás y se relajaba. En lugar de sentarse en el borde de la silla, a la defensiva. Y enlazando con lo que muy buen criterio ha dicho el señor Pedro, veías al Pedro cómo se relajaba también. Entonces el señor empezaba a hablar y le daba la vuelta a todo, de manera que el Pedro y el Ramón quedaban como idiotas a la altura del betún, porque con argumentos los había dejado, digamos, rotos, pero había podido hablar. ¿Por qué? Porque empezó diciendo sí, no empezó diciendo no. Yo no sé si tenéis amigos, tú les dices, ¿a qué hora hemos quedado para ir al cine? ¿A las 4? Y dicen, no, a las 4. Hay gente que es así. Claro, eso es horrible, porque si tú empiezas por un no, generas rechazo en el otro tiene que defenderse inmediatamente. Por tanto, siempre hay que empezar, y eso es una técnica, hay que empezar por un sí. Y esto tenéis que trabajarlo, ¿vale? No es fácil, pero hay que hacerlo. Cuando delante de una pared blanca un cliente te dice, ¿verdad que esa pared es negra? Tú tienes que decir sí, no puedes decir no, está prohibido. Tenéis que ejercitaros. ¿Y entonces qué hago? Digo, sí, bueno, sí que lo parece, ¿eh? Según cómo le da la luz, pero claro, fíjense que ahí es más, ¿entiendes? Le doy la vuelta y se lo explico. No le digo, usted es imbécil, que es lo que me pide el cuerpo, ¿no? Cuando te dicen, estando en Ámsterdam, ¿verdad que esto que hay aquí son las tuberías del gas? Claro, es para decirle, usted es idiota, estos son los topes que han puesto las compañías de seguros para que los coches no se caigan al canal. ¿Cómo va a ser conducciones de gas? Yo no puedo decir eso. Yo tengo que decir, sí que lo parecen, ¿eh? Es verdad, ¿eh? No, esto lo pusieron las compañías y dar la explicación, porque si le digo que no y le digo que es idiota, tengo un enemigo y es lo que yo no quiero tener en ningún caso. Quiero tener aliados y para eso tengo que decir, sí que lo parece. Hay veces que en los museos de pintura hay un señor que dice la barbaridad más grande que te puedas imaginar sobre una obra que tú conoces a la perfección, es decir, porque lo has estudiado, lo has leído el autor, has leído las críticas, sabes que no puede ser lo que dice el señor, pero entonces tienes que decir, sí que es verdad, mira, el otro día vinimos con un grupo de niños y dijeron lo mismo, ¿eh? A la gente le hace gracia haber sido original y haber dicho algo que está fuera de lo convencional, y en lugar de decirle, usted es idiota, le estás diciendo, usted es muy original, y lo estás diciendo con educación, fingiendo con tu cara, porque no lo estás insultando, por tanto estás admitiendo otros puntos de vista, que es lo que hay que hacer siempre. No tenemos la razón absoluta. Nuestra palabra no es dogma. Nosotros tenemos información, pero si alguien quiere verlo de otra manera distinta, aceptamos siempre otros puntos de vista, otras interpretaciones, ¿no? Claro, aquí nos pasa cuando hacemos visitas con locals, por ejemplo, hago una visita del barrio gótico con catalanes. Es lo peor que puede pasar, porque todos tienen opinión, todos quieren decir algo, todos saben. Entonces es un problema, ¿no? Y cuando dices, en esta sala es donde, según algunos autores, Cristóbal Colón fue recibido cuando regresó después de venir de América.
y alguien dice enseguida, no, fue Sant Jeroni de la Murtra, no fue aquí. Y entonces cuando tú tienes que decir, efectivamente, y según otros autores, fue donde dice el señor Ramón, y ya está, porque tú no entras a enfrentarte, porque la discusión genera desinterés, solo discutirás con uno y los otros dejarán de escuchar. O sea, la discusión no aporta absolutamente nada. Por tanto, un guía nunca discute, un guía informa. No sé si conocéis ese chiste de Eugenio, ¿no? Que decía, hombre, don Genaro, ¿qué hace usted para mantenerse tan joven? Dice, mire, no discutirme nunca con nadie. Dice, hombre, dice, por eso no será. Dice, bueno, pues no será por eso. O sea, no entro nunca al trapo, nunca. Y cuando os encontréis en una discusión con un cliente, recordad mis palabras, salís perdiendo siempre, aunque tengáis toda la razón, aunque podáis demostrarlo, aunque se certifique que tú estás en lo cierto, la discusión te hace perder autoridad delante del grupo, porque no le interesa a la gente esa discusión, ni a ti tendría que interesarte discutir con la gente, con un cliente, que generalmente sabe una décima parte de lo que sabes tú. Por tanto, ¿qué sentido tiene que tú quieras mostrar todo tu plumaje y humillarlo? No hace falta, simplemente acepta su punto de vista y ya está. Todo me parece estupendo y ya está. Por eso evitamos, como sea, los temas conflictivos. No somos taxativos y evitamos el enfrentamiento. Eso sería una de las frases que hay que grabarse a fuego como guía, ¿vale? Primero, por ejemplo, no somos taxativos. Tenemos tendencia a decir siempre el edificio más alto, la cava más grande. Sobre todo cuando empezamos como guías, tenemos esa tendencia. Claro, es mucho más sencillo decir, este es uno de los edificios más altos. Eso no es discutible. Si decimos es el más alto, saltará un enteradillo y dirá, no, porque la torre no sé qué, y no tendrá ni idea de lo que está diciendo, ni idea, porque no ha leído, porque no sabe, pero es igual, ya te ha fastidiado, porque entonces ya hay que empezar a decir, no, pero claro, piensa que la Torre Akbar son 144 metros, estos son 153, no, yo digo, es uno de los edificios más altos, y el otro, el Hotel Ars en Barcelona es uno de los más altos, no, porque la Torre Akbar, sí, y la Torre Akbar también es muy alta, yo no discuto con nadie, ¿entendéis? Esa es como si fuera un judoka de estos que cuando te pegan te apartas y nunca te tocan, ¿vale? O sacas el trapo de torear y ole, y vas dando pases a la gente, pero nunca te pillan, porque es perder el tiempo, es un error entrar a discutir con alguien. Por tanto, evito temas conflictivos, nunca opino de política, nunca opino de religión, nunca opino de fútbol ni opino de toros. Claro, yo podría decir, menos mal que se han prohibido las corridas de toros. Eso es opinión. ¿Veis que es opinión? Sí. Yo puedo decir, en tal sitio o en tal ciudad o en tal... Pues resulta que no están permitidas las corridas de toros. Ya está, eso es información, no es opinión. Yo puedo decir, y era hora que en España se aprobara el matrimonio homosexual. Eso es opinión, no es información. ¿Veis la diferencia, no? Por tanto, el guía nunca da opinión. Claro, podríais decir, hombre, hablábamos de los walking tours en Londres, hay lo que se llaman visitas de autor. Es decir, que hay gente que, digamos, hace una visita en base a su personalidad. Entonces eso es diferente, porque son visitas de opinión y la gente compra eso. Pero estamos hablando de unas visitas estándar donde el guía no da su opinión, el guía da solo información. ¿Vale? Por tanto, constato sin dar mi opinión. Entonces, una de las mejores maneras de evitar todo tipo de discusiones es citar la fuente. Según algunos historiadores, según Álvaro de Mena, según Huertas Clavería, dan el nombre del que opina eso. Entonces, cuando alguien diga que no, que se discuta con el autor, no contigo, porque yo no lo sé. Yo digo lo que ha dicho tal persona. ¿Me explico? Claro, yo digo, la población de tal ciudad es 1.750.000 habitantes. No, porque, pues mire, es lo que dice el Instituto de Estadística de Cataluña. Sí, que discuta con el Instituto de Estadística. Yo no he contado a las personas, ¿entendéis? Yo no... Es que es muy gracioso, porque tú dices, la guerra de tal fue en 1641. No, 1640. A ver, ni él estaba ni yo estaba. Si él hubiera leído el libro que yo he leído y yo hubiera leído el suyo, tendríamos la misma discusión,
pero desde puntos de vista distintos, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a casar yo con la información que doy? Si yo solo he leído, yo solo sé lo que ha dicho otra persona. Cuando digo, esta es una de las naves góticas más grandes del mundo, mide 126 metros, ¿ya está? O sea, yo no tengo por qué decir la más, el no sé qué, yo no lo he medido, yo no lo sé, yo solo informo. ¿Se entiende, no? Esto de la información. Claro, esto nos lleva a lo que os decía al principio, y terminaremos con esto, a las 4 preguntas, los 4 tipos de pregunta que nos podemos encontrar. La primera es la pregunta que tiene la respuesta incluida. Cuando un cliente te dice, ¿verdad que aquí está la nave imperial que llevaba Juan de Austria en la batalla de Lepanto, cuando la República de Venecia, la isla de Malta, perdón, de Malta y los españoles se enfrentaron a la flota turca y vencieron en el 1571? Eso no es una pregunta, eso es una necesidad de que tú le pongas una medalla. ¿Lo veis claramente, no? Ese señor quiere reconocimiento. Entonces tú tienes 2 opciones. Puedes decir, poner los brazos en jarra, como la señorita Rottenmeier, y decir, ¿usted quiere hacer de guía? Eso sería una estupidez. O decirle, ¿cómo se llama usted? Me llamo Juan Carlos. Pues, y haces así mirando a todo el mundo, diciendo, señalando a Juan Carlos, señor Juan Carlos, usted sabe mucho, ¿eh? Sí, efectivamente, es como usted dice. Eso es ponerle la medalla. Ese señor dibujará una sonrisa y a tu próxima intervención dirás, como el señor Juan Carlos sabe, el señor Juan Carlos volverá a sonreír y se relajará. Porque cuando tú le digas que no a lo que sea, habrás generado a un señor que no dejará de interrumpirte todo el rato para demostrar que él sabe y que no está diciendo tonterías. Y eso a ti no te interesa porque están cortándote el discurso y es lo que no quieres que pase. Por tanto, ponle la medalla al señor Juan, al que sea, ponle la medalla y aprovecha cuando tienes un espacio de los que llamamos intersticiales, un espacio en el que tú vas andando y no hay nada que contar, digamos, de importancia, para decirle a ese personaje, oiga, ¿cómo es que usted sabe tanto de historia? Enjabónalo, hazle la pelota, gánatelo, porque vas a estar con él 4 horas de tu vida. ¿Qué te importa a ti eso, no? Aunque sea un necio, da igual, tú le das jabón y a la próxima vuelves a lo mismo. Bueno, aquí tenemos un especialista, ¿eh? Usted corríjame si me equivoco, señor, y ya está. Y tú quedas como un señor y el otro contento y feliz. Y además te va a dar propina. Si lo haces bien, al final te da propina, porque le has, digamos, masajeado su ego, que es lo que quería. Entonces, esas son las preguntas que tienen respuesta incluida. Las preguntas con respuesta incluida no son preguntas, son constataciones que buscan reconocimiento. Y eso es lo que tú tienes que, de alguna forma, aplaudir y de alguna manera, digamos, premiar para que esta persona se sienta feliz y se sienta contenta. ¿Vale? Esto en cuanto a las preguntas con respuesta incluida. Luego están, habíais dicho vosotros, las preguntas que solo tienen interés para el que las formula, las preguntas personales. Por ejemplo, ¿dónde está la Gran Vía? Claro, si tú entras a responder eso a 40 personas, las 39 no les interesa para nada saber eso, ¿no? Solo le interesa a la persona que ha preguntado. Esa persona te habrá dicho, oiga, ¿dónde está la Gran Vía? Es que tengo familia aquí y luego quiero irla a visitar. Vale. La respuesta es, no se preocupe, cuando lleguemos al hotel yo se lo marco en un plano. Han sido 4 segundos que he dedicado a responder. La gente no ha desconectado porque no ha tenido tiempo en 4 segundos. Y cuando lleguemos al hotel, ¿creéis que la persona querrá que le marque dónde está la Gran Vía en un plano? ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? No sé, los hay que se acuerdan y los hay que no. La mayoría no, porque lo que quería la persona era decir que tenía familia que vivía en Madrid. Quería decir eso a todo el mundo. Y por eso ya ha cumplido. Ahora, si me pide que yo le marque en un mapa dónde está la Gran Vía, a mí no me cuesta nada. Al contrario, se lo marcaré y le diré cómo llegar y todo perfecto y todos están contentos. Lo que no puedo hacer es entrar a responder una pregunta personal como si fuera una pregunta general. Eso es un error.
Aquello que solo le interesa a una persona no puede ser tomado en consideración como parte del discurso a todo el auditorio. Las preguntas personales se responden en privado, nunca en público. ¿Sí? Bien. Luego, las preguntas que son más un desafío que una pregunta. Claro, esas preguntas depende del momento en que te las hagan. Si te la hacen al inicio de una visita, cuando la gente todavía no te conoce y te preguntan, ¿usted sabe por qué lo que sea? Claro, puede quedar mal que tú digas, ay, pues no sé. Puede parecer que no tienes la formación necesaria, ¿no? Entonces, la misma pregunta hecha al final del tour no tiene ninguna importancia. Cuando tú ya has demostrado tus conocimientos y te preguntan, ¿usted sabe por qué tal cosa? Tú puedes decir, pues no, cuéntame, y ya está, ningún problema. Pero puede ser un poco incómodo si eso se produce al inicio del tour. Entonces, lo que puedes hacer es contestar con otra pregunta, es no. ¿Y usted sabe por qué? Y le haces una pregunta, es 1-1, tablas, empate. Cuidando el tono, ¿eh? El tono nunca puede ser agresivo, pero es una forma de no quedarte, digamos, rebajado ante el desconocimiento de la respuesta. ¿Vale? Sería una forma de quedar en tablas. Y luego vienen las preguntas, por último, las más importantes, que son las preguntas que están hechas con el afán de saber, de conocer. Entonces, esas preguntas son las que enriquecen el discurso. Entonces, si tú tienes la suerte de que a lo largo de tus tours esa pregunta se repite un par de veces, lo que tienes que hacer es integrar la pregunta en tu explicación estándar, porque dado que el ser humano es muy parecido en todas partes, si tiene interés para dos personas, seguramente tendrá interés para muchas otras, y eso tendría que formar parte de tu discurso. Si la gente te pregunta, oiga, ¿por qué no entramos aquí? Y te lo preguntan 2 veces o 3 veces, a la cuarta tú ya tienes que explicar, y aquí no vamos a entrar porque esto es privado o porque no merece la pena, la gente que visita esto queda desencantada, pues porque esperan encontrar obras no sé qué, y aquí solo hay los objetos personales del guarda de la casa y nada, lo que sea. Es decir, tú lo que haces es integrar la explicación en el discurso genérico, en el estándar, y de esa manera lo que consigues es, bueno, pues neutralizar estos 4 tipos de preguntas, teniendo en cuenta que el último tipo de pregunta es enriquecedora. Lo que te hace es dirigir el discurso, porque pensad que cuando se produce una pregunta es una bendición. Cuando hay preguntas, quiere decir que a la gente le interesa lo que estás explicando. Así que, a menudo, cuando un guía se siente ofendido por una pregunta, es porque el guía no conoce la respuesta y piensa, vaya estupidez de pregunta, porque si tú conocieras la respuesta, cuando te preguntan lo que tú quieres que te pregunten, entonces tú experimentas una especie de orgasmo diciendo, ahora voy a responder, porque esta me la sé, ¿no? Y me la sé y respondo en público a una pregunta que parecía difícil. Pero cuando a ti te parece que la pregunta es estúpida, no necesariamente es estúpida. Lo que puede ser es que tú no conozcas la respuesta. Por eso al llegar a casa le das a internet y buscas saber por qué de esa pregunta. Porque entonces podrás tenerla en la recámara para si en un futuro se produce la misma, ya no te parecerá estúpida. Al contrario, en el siguiente grupo estarás deseando que alguien te lo pregunte para poder responder. Entonces, porque ya tienes tú ese conocimiento. ¿Vale? ¿Sí? Pues, espera. Sí. ¿Puedes repetir lo